Bienvenidos, queridísimos seguidores, yo soy Caos. Vamos a hablar hoy en el vídeo de hoy de raíces de Merkle y de árboles de Merkle. En el vídeo anterior vimos el tema de los hashes, fue un vídeo así como muy técnico, muy potente. Cuando yo vi el vídeo dije, hostia, aquí he metido muchísima información en un vídeo de 16 minutos. Pero hoy vamos a ver una cosa que ya entendiendo esas funciones hash, cómo funcionan, ya es muy fácil entenderlo y es muy simple, ¿vale? Entonces vamos a explicar en qué se usan esos árboles de hash, esos árboles de Merkle, ¿no? En Bitcoin. Y porque en otras cosas se utilizan, en otros sistemas descentralizados o distribuidos, ¿no? Pero yo sé de Bitcoin, entonces yo voy a explicar por qué se utiliza en Bitcoin, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño resumen porque vimos que esos hashes eran unas funciones matemáticas al final, que tú metías un trozo de información y te respondía la función con un output, con el hash propiamente, ¿no? Y entonces vimos que tenía unas características que las hacían especiales, que eran como que ese output, esa información que te devuelve, que te saca la función, ese hash, es siempre un tamaño fijo y ese tamaño pues está establecido en cada algoritmo. En el SHA-256, que es el que se utiliza más en Bitcoin, el tamaño era, o sea, los hashes siempre eran de 256 bits o 32 bytes. Luego también vimos que eran irreversibles, o sea que yo puedo con la preimagen calcular el hash, pero yo sin saber la preimagen y solamente con el hash yo no puedo hacer la inversa y calcular esa preimagen, eso no se puede hacer en estas funciones hash. Y luego también vimos que una pequeña modificación en ese input daba un hash que era totalmente diferente, ¿no? Y también vimos otra cosa que era que dos inputs diferentes no pueden dar en el mismo output, no pueden dar el mismo hash. Se llamaría eso una colisión. Entonces ya sabiendo eso, vimos que se utilizaban esas funciones hash en los transaction ID, o sea, en el identificador de la transacción, identificador de cada bloque. Luego vimos que también se utilizaban para pasar de clave pública a direcciones de Bitcoin, propiamente, ¿no? Y luego seguramente lo más importante, el uso más importante que tiene en Bitcoin el hash, era en el Proof of Work, en el sistema que permite la minería de Bitcoin. Básicamente lo que hacían aquí los mineros eran coger transacciones, pero al final los mineros lo que hacen es coger transacciones, las meten en bloques y esos bloques los van incluyendo en la blockchain. Entonces la blockchain va creciendo porque se va actualizando digamos, esa base de datos donde pone cuánto Bitcoin tiene cada usuario. Y por lo tanto solo puede haber una base de datos que ponga cuánto Bitcoin tiene cada usuario. Tú no puedes ir a un cajero y que en un cajero Santander, ¿no? Y pone que tiene 100 euros. Y luego va a otro cajero Santander y pone que tiene 50 euros, no 100. Eso no puede pasar, solo puede haber una versión de los hechos. Es una moneda, entonces tenemos que conseguir ese registro de cuánto Bitcoin tiene cada dirección de Bitcoin descentralizado, pero solo puede haber uno. Y precisamente el consenso en Bitcoin se llega porque estamos de acuerdo en que la blockchain oficial, esa base de datos oficial de cuánto Bitcoin tiene cada persona, cada dirección de Bitcoin, mejor dicho, es la blockchain al final con más poder computacional implicado detrás para construirla, ¿no? Entonces lo que hacía el minero era coger transacciones, las metía en el bloque y luego teníamos una parte concreta de ese bloque que era el block header, era el resumen de todas esas transacciones y en ese block header había un campo específico que era el nonce y se iba cambiando ese nonce para cada vez que tenemos un valor del nonce se metía todo el bloque, todo el block header se metía en la función hash y calculábamos un hash. Si ese hash pasaba la prueba de trabajo, entonces bien, y si no, pues repetíamos. Es decir, que al final cambiamos ese valor del nonce para utilizar pues el block header diferente, un poco ligeramente diferente, pero como vimos ya esa pequeña diferencia ya es suficiente para que nos salga un hash totalmente diferente, ¿no? Entonces se va probando poco a poco, y entonces se mete en la función hash, tenemos un hash. No sale, pues entonces otra vez. Entonces así se repetía así infinitamente, infinitamente no, pero muchas veces hasta que sale el hash correcto, entonces ese minero lo transmite por la red y los nodos de Bitcoin, ¿qué hacen? Los nodos reciben ese bloque, simplemente lo que hacen es el block header, lo meten ellos dentro de la función hash, ven que efectivamente el hash de ese block header sale el hash correcto y que ha pasado la prueba de trabajo y entonces ya es válido ese bloque y punto. Eso es Bitcoin, ¿no? Cómo se consigue ese consenso, el Proof of Work. Y ahora vamos a ver una estructura de datos que se consigue con esa función hash, que es muy simple, que vamos a ver que es muy simple, entendiendo lo que explico ahora mismo, lo vais a entender súper fácil, así que vamos a ver. Os he hecho aquí un esquema para que se entienda visualmente, ¿no? Y es esto es un árbol de Merkle, un árbol de hashes. Tenemos las letras de abajo, son lo que se llaman las ramas, al final solamente son hashes,
Es decir, cada letra representa un hash, ¿no? Y entonces vamos subiendo por pares, vamos hasheando cada par de hashes en otro hash. Al final, por ejemplo, GH sería simplemente el hash de G y de H. O sea, metemos como input de la función hash G y H, los dos juntos, ¿no? Entonces tenemos GH, que es un hash también. Entonces vamos hasheando pares de esos hashes y vamos subiendo por esa estructura de hashes hasta que llegamos a una raíz, que al final donde converge todo, donde acaba todo, esa raíz de Merkle. Y esa raíz básicamente lo que está haciendo es como un resumen de todos esos hashes. Cada hash, imaginémonos que en este caso estamos utilizando el SHA-256, ¿no? Pues tendríamos abajo 8 hashes de 32 bytes, ¿vale? Porque esos son, el SHA-256 son 256 bits o en otras palabras 32 bytes. O sea, un byte son 8 bits, ¿no? Entonces lo que tenemos básicamente son 8 ramas de ese árbol, de cada una 32 bytes, que al final se resumen en esa raíz que solamente es de 32 bytes. Con 32 bytes estamos resumiendo 8 veces 32 bytes, que no sé cuánto es, ¿vale? Pero básicamente esa es la idea y vamos a explicar, creo que se entiende. Ah, y una cosa, y me podéis decir, ¿qué ocurre si el número de ramas es impar? O el número de hashes que hay es impar. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente ese último hash que tenemos, lo duplicamos. Y entonces ya es par. Entonces hacemos el hash de ese hash con su dupli. Entonces vamos subiendo. Cada vez que sea impar, duplicamos el último y vamos subiendo hasta que llegamos a esa raíz de Merkle. Y ahora toca lo interesante, ¿no? Esto es un concepto muy simple, pero vamos a entender para qué se utiliza el árbol de Merkle en Bitcoin. Y es una cosa que está relacionada con ese block header que hemos estado hablando en el vídeo anterior. Bien, como ya sabemos, cada transacción tiene su identificador. En otras palabras, tiene su hash único. O sea, yo tengo una transacción, la meto en la función hash y ya tengo el hash de esa transacción, que es como su identificador. Y por eso lo tenemos en todas las transacciones. Cada transacción tiene su identificador. Y también tenemos que en ese block header está el resumen de todas las transacciones de un bloque, ¿vale? Está en ese block header. Precisamente se utiliza esto porque lo que hacemos es meter la raíz de Merkle en ese block header y precisamente con esa raíz de Merkle estamos resumiendo todas las transacciones de un bloque, que suelen ser entre 2000 y 3000 transacciones, también depende, ¿no? Pero un montón de transacciones, bueno, depende de cómo lo veas, ¿no? Pero 2000 o 3000 transacciones resumidas en un valor de 32 bytes, básicamente en ese block header. Entonces lo que hacemos básicamente es que tenemos el hash de cada transacción de un bloque y lo tenemos puesto ahí. Esas son las ramas de ese árbol de Merkle. Entonces vamos hasheando cada par, también por esto se llama árbol de Merkle binario, porque vamos por pares, vamos hasheando por pares. Y esto es muy útil por lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Pero vamos hasheando por pares y vamos subiendo ese árbol hasta que llegamos a la raíz de Merkle y listo. El árbol de hash al final se utiliza para verificar la información de esos bloques de Bitcoin y también para que sea de verdad inmutable esa blockchain. Porque imaginémonos que yo cojo en un bloque y modifico una transacción. Y puedo hacer cosas así, ¿no? Modificar transacciones o incluir una transacción que en verdad nunca ocurrió o cosas extrañas, puedo meterla en un bloque. Pero claro, precisamente porque esa cadena de bloques está como enlazada, si yo modifico una transacción en un bloque que pasó, por ejemplo, hace unos días, no tienen que ser un bloque de hace 5 años, un bloque de hace unos días o hace, pues, o nada, o a lo mejor hace 8 horas, ¿no? Yo modifico una transacción, o hace 20 minutos, yo modifico una transacción en un bloque y entonces lo que está ocurriendo aquí es que esa transacción tiene su hash, ¿no? Su transaction ID. Entonces esa transacción ahora hay que meterla en esa raíz de Merkle y entonces lo que tenemos es que la raíz de Merkle va a ser una cosa diferente, ¿no? Porque ya hemos modificado una de esas ramas, entonces como los hashes es como un caos así. Al final el input ha cambiado, entonces el output va a cambiar muchísimo, ¿no? Entonces va cambiando todo, se va arrastrando hasta esa raíz de Merkle y entonces cambia totalmente la raíz de Merkle. Y si cambia la raíz de Merkle, también cambia el hash de ese block header y el hash
pues seguramente ya no va a ser totalmente diferente, y encima de eso tampoco va a cumplir ese proof of work, porque ese hash va a ser un hash que no cumple el proof of work porque es muy difícil que lo cumpla. Entonces lo que tenemos es que se nota muchísimo cuando alguien ha modificado algo, es decir, que al final es imposible de modificar porque está ya como... Si tú modificas algo, ¡pah!, cambia todo. Al final acaba reflejado en ese hash del block header, el hash de cada bloque, ¿no? Y se va a ver muy llamativamente que tú has modificado y que eso está mal. Entonces, por eso es muy útil las raíces de Merkle, ¿no? Y también con esta estructura de árboles de Merkle binarios podemos demostrar eficientemente que una transacción está dentro de un bloque, porque podemos demostrar que está dentro de esa raíz de Merkle. Si nosotros fuésemos a demostrar, por ejemplo, que H está dentro de esta raíz y por lo tanto está dentro del bloque, a lo mejor alguno piensa, tenemos que enseñar todos los hashes de abajo, toda la rama, para que al final esa persona vea que efectivamente H está dentro de la raíz de Merkle, ¿no? Pero con las raíces de Merkle binarias no es necesario enseñar toda esta información, y por eso es muy eficiente. Porque tenemos H, y ahora a partir de aquí solo tenemos que enseñar G. Luego tenemos que enseñar, porque tenemos G, ya tenemos esto, tenemos que enseñar este de aquí. Entonces tenemos que enseñar G, E, F, el siguiente de aquí, fijaros, el siguiente de aquí lo enseñamos, y a partir de aquí ya lo tenemos. Ya tenemos la raíz de Merkle. Y hemos enseñado pues 1, 2 y 3. Aparte de H, ¿no? Hemos enseñado 3 hashes en vez de 8. Bueno, hemos enseñado 3 más nuestro hash. 4 hashes en vez de 8 hashes. Y esto, la eficiencia de hacer esto, crece, se incrementa a medida que vamos subiendo en la cantidad de ramas que tiene nuestro árbol de Merkle. De hecho, es proporcional al logaritmo en base 2 del número de ramas, la eficiencia de utilizar un árbol de Merkle binario, ¿no? Esto diréis, esto suena chino, ¿no? Diréis, ¿qué me quieres decir con ese logaritmo en base 2 de las ramas del árbol de Merkle, ¿no? Os lo voy a explicar muy fácil. Vamos a empezar en la raíz de Merkle. Por cada piso lo que tenemos es que cada vez que yo desciendo un piso se multiplica por 2. Entonces ya tenemos un piso, pues entonces se multiplica por 2. Tenemos ya aquí 2 hashes. Luego bajamos otro piso y ahora se multiplica otra vez por 2. Teníamos 2, pues ahora se multiplica por 2 ese 2, así que tenemos 4 hashes. Bajamos otro piso y ahora tenemos 4 por 2. Es decir, se multiplica, cada uno que bajamos, se multiplica el hash que había antes por 2. Y lo que tenemos ahora son 8. Entonces podemos decir en 2, porque al final es una raíz de Merkle binaria, 2 elevado al número de pisos nos va a dar el número de ramas. Y entonces, en otras palabras, podemos decir que el logaritmo en base 2, porque al final es la definición de logaritmo en base 2 del número de ramas es igual al número de pisos. El logaritmo en base 2 del número de ramas que tenemos aquí, que son 8, logaritmo en base 2 de 8, lo que tenemos es que sale 3. Y tiene sentido porque tenemos 3 pisos. Tenemos este piso, este y este. Entonces, como son 3 pisos, también al mismo tiempo cada piso que subimos es solamente un hash que vamos a necesitar para demostrar que nuestro hash va dentro, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos H, este era el primer piso, utilizamos este hash, el hash G. El siguiente piso tenemos que utilizar solamente un hash, EF. El siguiente piso utilizábamos otro hash, ¿no? Y así cada piso que subimos utilizamos solamente un hash más. Entonces, si nosotros imaginémonos que esto se multiplica por 2, tengo esta pizarra, la multiplicamos por 2. Tenemos lo mismo, 2 veces. Se habría multiplicado el número de ramas por 2. En vez de haber 8, habría 16 ramas. Pero, sin embargo, tendríamos solamente otro hash aquí arriba, que sería como la raíz. Ahora no sería una raíz, sería solamente un hash. Tendríamos otro hash aquí en la pizarra doble, ¿no? Y ese hash al final representaría a esas 8 ramas que teníamos abajo. Entonces, en vez de utilizar 8 ramas más, utilizaríamos solamente un hash más, ¿vale? Entonces, por cada piso que subimos, lo que estamos haciendo es utilizar solamente otro hash. Entonces, la eficiencia de esto va subiendo a medida que tenemos más y más ramas. Por ejemplo, con 2048 hashes, ¿vale? Con 2048 ramas, el número de pisos que hay que subir, si no me equivoco, es 11. Si no, os lo pongo ahí, lo confirmo, o lo calculáis vosotros. Logaritmo en base 2
del número de ramas, que pues no sé, 2048 ramas, ¿no? A mí ningún profesor de matemáticas me explicó que con Bitcoin tú podías coger las matemáticas, utilizarlas para que le den por culo a los bancos centrales y que se pongan a sudar. Eso no me explicó ningún profesor de matemáticas. Y os podéis preguntar, ¿para qué me has explicado ese rollo del logaritmo en base 2 del número de ramas de un árbol de Merkel, ¿no? Pues precisamente porque en Bitcoin se lleva trabajando mucho tiempo, de hecho años ya, en una actualización que viene seguramente este año, se llama Taproot. Este año 2021 seguramente venga, y con esa actualización tenemos un tipo de direcciones que se pueden, básicamente todos los usos que tenía Bitcoin, teníamos antes dos tipos de direcciones, eso también lo explico en el vídeo, bueno, antes y ahora también, ¿no? Tenemos esos dos tipos de direcciones que son un tipo de dirección para clave pública, clave privada, ¿no? O sea, las direcciones que utiliza todo el mundo, básicamente. Y luego está otro tipo de direcciones que son contratos. Son contratos inteligentes que obviamente son más simples que los de Ethereum, pero que sí son son un conjunto de condiciones que se evalúan con, pues, es como una especie de lenguaje de programación de Bitcoin que se llama script, ¿vale? Y con ese lenguaje de programación de Bitcoin se evalúan esas condiciones y básicamente se ejecuta ese contrato. Entonces, con Taproot lo que tenemos es que se unifican esos dos tipos de direcciones y tenemos que son direcciones que pueden ser muchísimas cosas. Direcciones que puede ser una persona con su Bitcoin o contratos muy extravagantes y cosas así, contratos muy extraños y un montón de cosas. Entonces eso ganamos muchísima privacidad de esa forma, porque con Taproot se utilizan estructuras de este estilo, de árboles de Merkel, ¿no? Para esconder información, y se utilizan muchas cosas así. Y en concreto podemos coger el contrato, dividirlo en ramas, y cada rama al final es una rama de un árbol de Merkel. Y tú puedes demostrar que tú estás utilizando ese contrato, ¿no? Tú puedes demostrar que tu rama de ese contrato que tú estás utilizando para gastar las monedas está dentro de esa raíz de Merkel, sin tener que enseñar el resto del contrato. Como hemos enseñado aquí, tú solamente con unos hashes demuestras que tu contrato que tú estás gastando está dentro de ese contrato grande, ¿no? Dentro de esa raíz de Merkel. Y entonces ganamos muchísima privacidad. Y entonces con Taproot, utilizando cosas como esta y otras técnicas y un montón de cosas más complejas, ¿vale? Que habría que hacer un vídeo mucho más largo y complejo sobre Taproot. Y habría que hacer un vídeo más matemático y cosas así que... Matemático, no, o sea, lo que he explicado es una mierda, así un puto logaritmo, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Eso es lo que tenemos un árbol de Merkel. Eso es un árbol de Merkel. Y se utiliza para muchas cosas, y en Bitcoin estos son como dos usos grandes que tiene. Y en el siguiente vídeo tenemos que hablar de hashtag los contracts, que es una cosa que os dije que iba a hablar, pero no hemos hablado en el vídeo porque si no se me hace muy largo, ¿no? Entonces los hashtags y los contracts para otro vídeo, que ese tema también es duro, es muy duro. Pero es durísimo, ¿no? Entonces nada, pues muchas gracias por el vídeo, chavales, y nos vemos en otro vídeo, posiblemente más duro que este, ¿eh? Pero este vídeo ha sido duro también, lo sé.